Hola, bienvenidos a este video tutorial en el que veremos cómo importar, exportar y actualizar información. En este ejemplo actualizaremos información de alumnos, pero este proceso es similar para los demás modelos. Para importar información es necesario identificar los tipos de campos que vamos a importar. Como ejemplo, vamos a abrir la vista tipo formulario y veremos qué tipos de campos tenemos disponible. Como ven, en la parte de guardar me muestra la información de campos que son requeridos para guardar un nuevo registro. Por lo tanto, estos campos deben de estar disponibles en nuestro archivo a importar. Aquí podremos ver cuáles son campos simples o campos de texto, los campos numéricos, campos de solo lectura, campos relacionales y algunos campos de fecha. Para la importación necesitamos un archivo con estructura requerida. Yo tengo aquí un ejemplo de un archivo a importar, donde podemos ver el encabezado tiene los nombres de los campos que necesito importar. Por ejemplo, un nombre, apellido paterno, materno y los demás campos que son requeridos. Aquí es importante identificar los tipos de campos para formatearlos y no nos marque algún error en el proceso de importar. Por ejemplo, los campos de texto, los campos de tipo booleano o de verdadero y falso, vamos a identificarlos como un 0 o 1. Para los campos relacionales, una opción es agregar el nombre del registro que queramos vincular con nuestro nuevo registro crear. En este caso, el programa académico, tenemos el ejemplo del nombre preparatoria y el plan de estudios, tenemos un código de este plan. ¿Cómo vamos a identificar estos nombres? Si regresamos en la plataforma, podremos ver que estos tipos de campo son los relacionales y aquí tenemos esa selección. En este ejemplo de programa académico tenemos varias opciones y si queremos importar, por ejemplo, un alumno de programa académico preparatoria, tenemos que cargar este nombre que se muestra en la relación. En caso de que nos marque algún error y coincida con el nombre, podemos verificar en la configuración de estos campos. Para este caso de los programas académicos, voy a ir a servicios escolares, programas académicos, y aquí puedo copiar este nombre que tiene el registro. Y el mismo caso para los planes de estudio. Veo qué plan de estudio quiero agregarle a mi nuevo alumno y en mi archivo de importación voy a agregar esos nombres. Hay una segunda opción utilizando los IDs, los dos tipos de IDs, el ID de la base de datos, es un número, o el ID externo, que es como un código. Eso lo veremos en la actualización de datos, cómo utilizar esos IDs. Y acá tengo más información, algunos datos de fecha. El dato tipo fecha sí es importante identificar la estructura, debe de ser año, mes, día, separado por diagonal, para que me pueda interpretar que es una fecha. Igual tenemos aquí el ejemplo de un campo booleano y aquí tenemos un ejemplo de un campo de selección estática. El ejemplo de género, que tenemos opciones como femenino, masculino. Aquí también podemos poner lo que es el texto mostrado. Si ubicamos ese campo de género, vemos que me muestra dos opciones. Igual copiamos este texto y lo podemos utilizar en nuestro archivo de importación. Algunos campos, como ven, están en blanco porque no son requeridos, por lo tanto pueden omitirse al momento de realizar la importación. O sea, el ejemplo del país y el estado de nacimiento, también utilizamos los textos. Y aquí otro caso, ¿no? El de estado de nacimiento, que tal vez en mi formulario de alumnos me muestre otros nombres. Por ejemplo, este nombre es el estado más un código del país. Pero si yo lo importo de esta manera, puede que me marque algún error porque no existe. Entonces, para conocer cuál es el nombre real de este estado, iremos a los catálogos. Y aquí vemos cuál es el nombre que realmente tiene. Este lo vamos a copiar y vamos a usarlo en mi archivo de Excel.
y ya los demás son datos de texto normal, y los últimos también son relacionales. También podemos agregar un ID que va al principio del archivo. Este ID es un identificador que nos va a servir para hacer actualización de información o referenciar este registro que vamos a crear a otra importación. Para usar este archivo que acabamos de ver, vamos a buscar el modelo o tabla a importar. En este caso es alumnos. Y vamos a ubicar el botón importar, que debe estar en la parte superior izquierda. Y damos clic en cargar fichero. Acá tengo mi archivo de ejemplo. Y dependiendo del número de registros que tengamos en ese archivo, va a tardar en cargarlos. Y el siguiente paso es la configuración de los campos. Revisar bien a dónde vamos a importar cada campo, ya que si los nombres de los encabezados no coinciden con los nombres de los campos que están en la plataforma, no va a encontrar coincidencia. Por ejemplo, aquí algunos sí encontró la referencia, pero otros no. El que me dice no importar, y debemos hacerlo manualmente. El ID externo vamos a utilizar el que definimos. Un ejemplo puede ser un consecutivo de una palabra clave. Campos simples o campos de texto son más fáciles de referenciar. Tenemos acá un demo de la CUR, la matrícula, que es un alumno activo. Por ejemplo, aquí en cuatrimestre actual, entonces aquí tenemos que buscarlo dando clic sobre el botón que dice no importar, y podemos buscar acá en los campos. Es grado, y aquí me dice qué tipo de campo es un campo normal. Como en este caso queremos omitir por ahora el profesor tutor, que también debería ser un registro de empleado, que vamos a dejarlo en no importar para omitir esta columna. También para la lista de documentos relacionada. Y aquí ya me referenció el programa académico, porque coincide con el encabezado de mi archivo. Pero vamos a ver qué tipo de opción me muestra. Vemos que hay tres opciones para el programa académico. Uno es el programa académico tal cual está. La segunda es usar un ID externo. Y el último es usar un ID de la base de datos. Ahora, como estamos usando un nombre, vamos a utilizar el programa académico normal. Si seleccionamos el ID externo, en vez del nombre debemos colocar un ID como el que tenemos de ejemplo en la primera columna. Y si utilizamos el ID de la base de datos, debe ser un número. Igual tenemos el plan de estudios, también el periodo. Ya terminado nuestra configuración, vamos a verificar de nuevo que todos los campos requeridos estén seleccionados. Y para los campos relacionales deben de existir para poder utilizarlos en esta tabla. Si no existen, debemos de crearlos previamente a importar este archivo. El siguiente paso es probar este archivo o esta importación utilizando el botón de prueba o test, que lo ubicamos en la parte superior izquierda. Damos clic en el botón test y aquí me dice que todo parece correcto. Si obtenemos este mensaje, ya podemos darle en el botón importar. Y por ejemplo, si yo quito algún campo requerido, vamos al ejemplo del programa académico, y hago de nuevo el test, me muestra un error, que la descripción dice que falta un valor requerido en el campo programa académico y en qué filas del archivo está faltando este registro. Ahorita son todos, como lo quitamos directamente de la columna. Aquí vamos a volver a colocarlo. Hacemos de nuevo el test y ahora ya todo está correcto. En caso de que falte algún registro que esté requerido, el procedimiento a realizar es editar el archivo nuevamente y volver a recargar el fichero, seguido de configurar nuevamente los campos hasta que
el sistema me indique que todo está correcto. De aquí, de los tipos de errores que podemos encontrar, es por el tipo de dato, algún campo que está recibiendo un dato incorrecto. Por ejemplo, un número está recibiendo un texto, va a marcarme ese error. Los campos requeridos, el valor relacional no existe, o el formato de fecha está incorrecto. Ahora vamos a dar importar y debemos esperar a que termine. Acá ya me indicó que se crearon 5 registros y aquí tengo mis 5 alumnos que acabo de importar. Y así ya tengo la información del programa académico, el plan de estudios, algunos datos de nacimiento, y ya me muestra la fecha que le agregamos. Para el caso de un archivo en extensión CSV, tenemos más opciones de configuración. Por ejemplo, podemos indicar la codificación del archivo, cómo vamos a identificar la separación de los campos, y de ahí el proceso es similar de configurar los campos. Para la exportación de registros, igual vamos a acceder al modelo donde queremos exportar la información, y es importante ubicarnos en la vista tipo lista, donde está como tal la tabla de registros, y vamos a ubicar en la parte izquierda la casilla de selección. Si queremos exportar algún registro, parte de arriba en el encabezado identificamos el botón para seleccionar todo. En caso de que no me seleccione todos los registros, como podemos ver, tenemos un paginado. Aquí me dice uno de 80 y un total de 105 registros. Lo que debemos hacer es dar clic sobre el 80 y aquí poner el máximo de registros a mostrar. Y así ya me cargó todos los registros en la página actual. Y al momento de dar clic en seleccionar, se nos habilita el botón acción y damos clic en exportar. Aquí vemos algunas opciones. Por ejemplo, el formato a exportar, un Excel o un CSV. Del lado izquierdo tenemos los campos disponibles a exportar y del lado derecho los seleccionados. Y así podemos ir seleccionando más campos. Si queremos ordenar estos campos, nos muestra adicional un botón para mover o cambiar de posición. Solo basta con seleccionar y arrastrar a la posición que necesitamos guardar. Si exportamos información con frecuencia y para no volver a hacer los mismos pasos de seleccionar campos, podemos guardarlo en una plantilla y utilizarlo en otro momento. Ya para exportar, daremos clic en el botón exportar y me va a generar un archivo con la extensión que seleccionemos, ya sea Excel o un CSV, y vemos nuestra información seleccionada, matrícula, nombre y en el orden que indicamos. Para actualizar información iremos de nuevo al modelo o tabla a exportar en la vista tipo lista, y aquí yo quiero actualizar los registros que recién importé, y acá tengo los 5 alumnos que importé. Seleccionamos todos estos registros, acción y exportar. Adicionalmente vamos a indicar que queremos actualizar estos datos activando esta casilla, y por ejemplo quiero actualizar las matrículas. Vamos a agregar también el nombre del alumno para identificarlo, y para este ejemplo vamos a actualizar el programa académico y el plan de estudios. Aquí al seleccionar me muestra dos opciones: exportar el ID externo, y teniendo los campos que queremos actualizar, no es necesario utilizar los campos requeridos si los campos ya están creados. Damos clic en exportar
y abrimos el archivo que me generó. En este archivo me agrega un ID que nos va a servir de referencia para actualizar la información. Como tal, tenemos la palabra import, punto, y el consecutivo o ID que le creamos a este registro. Y en el programa académico, como vemos, no exportó el nombre, sino un ID externo. También para el plan de estudios tenemos un ID externo que es parecido a un código que va a servir para identificar la carrera. Ahora, ¿cómo cambiamos el programa académico? Una opción es utilizando nuevamente los nombres, pero para ese ejemplo vamos a utilizar el ID externo. ¿Y cómo obtenemos el ID externo de un registro? Si regresamos a la configuración en los programas académicos, si queremos cambiar este registro a otro programa académico, podríamos utilizar lo que es el nombre, pero si disponemos también del ID externo o queremos obtenerlo, es sencillo, damos clic en exportar solo este registro y aquí vamos a indicarle que queremos exportar. Vamos a dejar solo el código y el nombre y aquí está nuestro código. Ese vamos a copiarlo y utilizarlo en mi nueva tabla. Entonces aquí vamos a borrar estos campos y sustituir por el nuevo. También para el plan de estudios, y el mismo procedimiento es exportar para obtener el ID externo. Solo basta con exportar el nombre y indicar que queremos actualizar. Igual copiamos este ID. Ahora ya tengo mi archivo actualizado. Los datos que cambiaron fue alguna matrícula y el plan de estudios y programa académico también están actualizados. Vamos a guardar los cambios y para usar este archivo de importación ubicamos el nombre por si tenemos varios descargados. Regresamos a nuestro modelo a actualizar, a los alumnos. Aquí tengo mis registros sin actualizar. Vemos que están en el programa académico preparatoria. Y ahora vamos a importar nuestro archivo actualizado, cargar fichero. Y aquí en el ID externo debemos de seleccionarlo o verificar que esté seleccionado, porque si no tiene un ID externo me va a crear un nuevo registro. Vamos a actualizar lo que es la matrícula y, por ejemplo, si no hubo cambios en los nombres, podemos omitirlos. Y aquí ya me identificó que vamos a utilizar el programa académico, pero con el ID. Si vemos el campo seleccionado, ya está en programa académico, diagonal ID externo. Damos en test y dice que todo está correcto. Damos en importar. Y como ven, aquí tengo mis alumnos actualizados y ya están en el programa académico técnico en informática. De esta manera se realizaría la actualización de información.